Buenos días, Chimotubers. Hoy, como muchos domingos, mi amigo Chimo creo que se ha dormido. Entonces la presentación la tendré que hacer yo. Y no sé cuándo va a venir, no sé si tendré que hacer la presentación o si tendré que almorzar yo y vosotros, pues... Ah, mira quién está ahí. Alba, buenos días. Buenos días, ya era hora ya. Me he dormido, tío. ¿Te has dormido solo? Si solo te has dormido. Bueno, vamos a hacer la presentación, ¿no? La presentación, bueno, vamos a ahorrar. Vamos a almorzar. Martín, ponme la intro. Hola Chimotubers, estamos en Luchent, en el restaurant L'Alter, un clásico en la Vall d'Albaida, el almuerzo popular valenciano, y que ahora también nos ofrece almuerzos XXL y un reto de almuerzo. ¿Ganará Chimo a Salva a almorzar? ¿Aceptará Salva el reto del Alter? Acompañadme y lo vemos. Hola Chimotubers, estamos aquí en el restaurante L'Alter con Salva. Hola Salva. Buenos días. Hemos pedido ya y bueno, tenemos aquí ya la bebida y el gasto. Y nada, voy a ver, Salva, ¿qué bocata te has pedido? Pues no te he oído, aquí hay mucho ruido. ¿Qué bocata te has pedido, Salva? No nos van a oír. ¿Qué bocata te has pedido, Salva? ¡Ah! Es que no lo sé. ¿En serio que no lo sabes? No me acuerdo. Te has pedido el especial de la casa, que lo he escuchado yo. Ah, vale. Sí, ha dicho uno. ¿Qué lleva? Pues muchas cosas. Yo me he pedido el de la abuela, que lleva ternera y setas y no sé qué más, no me acuerdo. Nos han dicho que aquí en el Alter, hay un reto de almuerzo de quien se coma el bocata que se ha pedido Salva en 5 minutos, le regalan el almuerzo. Hemos dicho a Salva si quería hacer el reto, pero Salva nos ha dicho que no. Me parece bien porque almorzar hay que almorzar con tranquilidad. Salva, ¿por qué no has elegido el reto? Porque nosotros venimos a almorzar, no a hacer retos. Nosotros almorzamos y ya está. Con tranquilidad Claro. y buenos alimentos. Claro, es normal.
se le ha quedado cara de tonto. ¿Qué pasa, Salva? Muy grande. Muy grande, tío. El bocadillo. Eva, esto te lo comes tú en un 3 y no reír. Yo creo que sí. A ver, a ver. Oye, hoy no nos vamos a olvidar de medir el bocadillo. ¿No has traído el metro? Yo no. Espero que tú sí. ¿No lo has traído el metro? Tenemos que buscar un metro. Yo no sé si lo tengo ahí, ¿eh? Voy a mirarlo. Esto hay que medirlo, que creo que es récord de longitud. ¡Salva! No lo encuentro, ¿eh? He cambiado de mochila y creo que la he cagado. ¡Ah, mira! ¡Mira! Aquí tenemos el metro, el famoso metro, y creo que hoy el metro va a jugar un papel importantísimo porque yo no recuerdo haber visto en todos los almuerzos que llevamos, que no son pocos, no recuerdo haber visto ningún bocadillo tan largo como este, ¿verdad, Salva? ¿No tan largo? Bueno, el de Racó de Vega, pero eso era especial, sí, es verdad, el de Racó de Vega era más grande, pero eso era una burrada. Yo creo que este, dentro de lo que un hombre puede comer, creo que es el más largo. Vamos a medirlo. Ese trampes, ¿eh? ¡63 centímetros, señores! ¿Cuánto mide, Salva? ¿Cuánto? 63 centímetros. Récord, no, récord. Como tú ves, tengo que deciros que el bocadillo XXL del Alter es este, ¿vale? Que le quitan una punta para que sea una cosa normal, bueno, normal, grande. Lo que pasa es que a nuestro amigo Salva, como tiene siempre mucha hambre, no le han quitado la punta. Vamos a ver si se lo termina. Vamos a medir el XXL del Alter. Ha estado en un plano bueno ahí. ...47 centímetros. Es un XXL como una barra entera, pero lo quita la punta. ¿Cómo está el bocadillo, Salva? Espectacular. Bueno, chivotubers, he llegado ya a la mitad del almuerzo. Salva ya le queda... ¿Qué queda, Salva? Como a ti. Como a mí no, te queda menos. El suyo era más grande. Hoy no, la competición no es real. Bueno, nunca es real, pero hoy menos todavía. Salva me está esperando, comiendo cacahuetes como siempre, hablando con la mesa de al lado, que son unos profesionales del almuerzo. Chimo se duerme en la cama y aquí. Yo que soy un tío tranquilo. Bueno, Salva, ¿cómo está el bocata del Alter? El bocadillo está espectacular. ¿Y cómo va? ¿Lo vas a terminar o nos vas a dejar una puntita? No, yo me lo voy a terminar, está muy bueno. Es muy grande, ¿eh? Es muy largo. Muy largo. Es muy largo. Pero Es un bocadillo que se puede se comer. puede comer. Estamos llegando ya al final del almuerzo. Mira lo que me queda a mí. El bocata está buenísimo. Salsa de tomate, lomo, níscalos o
rompebrazos, esclatasar, no sé cómo lo queréis llamar, setas. Y está muy apetitoso y muy bueno. Porque Salva habla en la mesa, Salva. ¿Cómo está el bocadillo? Pimientos, lomo, huevo, mayonesa y no sé, ya algo más, ¿no? Y 67 centímetros de pan. Es lo más importante. Salva, vamos a terminar el almuerzo, ¿no? Vas a terminar tú primero, como siempre. Pero yo primero. Venga, dale. ¿Uno? ¿Solo? Tú te lo puedes comer tú de un bocado, ¿no? Va. Vamos. ¿Cómo está el almuerzo, Salva? ¿Cómo está el almuerzo? Dilo, dilo, dilo. Hacer el postre. Mira, dilo. Espectacular. Como tú ves, acabamos de terminar el bocadillo. Bueno, yo todavía no lo he terminado. Y nuestra amiga Tere nos ha traído un aperitivo, no sé, un postre. Allí pebre. Allí pebre, señores. Detalle de la casa. Tenemos que hacer, no podemos hacer el feo, lo tenemos que probar, ¿no? Vamos a probarlo. ¿No? Parece que esa masa queda de Este hombre es que Ya queda de está creciendo. Entonces tiene que comer pues, más de lo normal. Bueno, vamos a... dos platitos individuales, ¿eh? Uno por aquí, y otro por aquí. Salva, ¿a ti te va a entrar esto o qué? Es un poquito de probarlo. Vamos a tirar el esfuerzo, ¿no? Salva está comiendo a pebre, que a él le gusta mucho comer. Creo que el plato le va a saber a poco. Yo voy a terminarme el bocata. La pebre yo creo que no lo voy a probar. Pero por lo menos voy a quedar bien y voy a terminar el bocadillo. Un mordisco que da. ¿Cómo está el bocadillo, Chimo? ¿Que cómo está el bocadillo? ¡Espectacular! Bueno, Chimo, tú ves, ya tenemos aquí el cremallé de ron. ¿No, Salva? En ello estamos. Ya le has quitado las 3 capas y todo. Es que eres impaciente, ¿eh? Menos mal que lo tengo yo el mío aquí perfecto. Míralo. Bueno, vamos a probarlo. ¿Cómo está? Espectacular. Bueno, Salva, vamos a hacer las entrevistas, ¿no? A ver aquí la gente qué opina del almuerzo y todo, ¿no? A ver si hacemos algo tiempo. Exacto, a ver si llegamos antes de que se vaya la gente, que aquí la gente almuerza y se va. Este hombre va a pagar. Este hombre me está recriminando que si no me voy a acabar el almuerzo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Sí. ¿Cómo te digo? A mí me diuen Domingo Prats, Domingo Prats, el bodeguer. el bodeguer. ¿Eres de aquí de Luchent? Soc de Luchent. ¿Y qué nos puedes contar del Alter? Què vos puc contar de l'Alter? Pues que m'ha almorzant quasi tots els dies
en la taula redona esta, que no la del rey Arturo, pero... Esta es la taula desprofessional, no? Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Que quan torni a vindre jo m'he de sentar així. No? Tens que demanar l'audiència. Tens que demanar l'audiència per sentar-te. Tinc que demanar l'audiència. I el meu amic Salva, Posiblement, después de lo que han visto, mi amigo Salva puede posiblement almorzar después aquí. de lo que han visto pugues sentarte. Hombre, yo me he acabado el bocata, Això serà si no ve diari dominguez. Ah, tiene que haber bajas para que yo entre, ¿no? Vale. Bueno, eso está bien, ¿no? Bajas no, baixes. Baixe. ¿Cómo te llamas? A mí, Manolo, Manolo, ¿de dónde eres? nací de Luchea. De Luchén. ¿Y qué nos puedes decir del Alter? Bien, buen bar, buen restaurante. ¿Tienes mucho por aquí? Sí, todos los fines de semana. ¿Qué bocadillo te has pedido? Uy, una rosqueta de palla olisal así. Una rosqueta de pa, fuera, bien, póngalo. Este no. A ver su compañera, va. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Va, dime tu nombre por lo menos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te diuen? Va, en valencià, ¿cómo te diuen? Jo Raquel. Raquel. Raquel, què t'has menjat avui, va, per esmorzar? Jo m'he menjat un Una rosqueta també? Me caguen, Déu que esmorzadors. Això com pot ser? Bueno, vos vaig a disculpar per mi aquesta rosqueta, però d'en avant vull que vingueu i esmorzeu con les persones. Això són mariconades, ¿vale? O si aneu a córrer o a cremar o algo, però això no pot ser. Una rosqueta, ¿val? Y que se suscribiu al canal y que le doneu like. ¿Cómo te llamas? Salva. Salva, ¿de dónde eres? Nací de Luchén. De Luchén. ¿Y vienes mucho por aquí, por el Alter? Sí, venimos a almorzar todos los sábados y domingos. Todos sábados y domingos. ¿Y qué nos puedes contar del Alter? Va, un poco de promoción a tu amigo. Un bar de categoría, ¿eh? De categoría. ¿Qué te sueles pedir cuando vienes? Bueno, lo que pidas está todo. Todo bueno. Sí, sí. Bocadillo grande, medio. Medio bocadillo. Medio. De sepia, de... Mi què? Llanceret. Llançaré què vol dir? La mitad. Ella no vol eixir, però treu-la un poquet que isca perquè després digui no, jo també estava, mírala. Grábala un poquet. Hola, ¿cómo te llamas? Maki. Maki, de máquina. De máquina folladora. ¿Eres un máquina? Máquina folladora, tú. ¿Estás grabando o no? ¿Estás grabando? Bueno, Maki, ¿de dónde viene lo de Maki? Maki, ya te lo he dicho, de follar. ¿Máquina folladora? Eso es verdad, no puede ser. O máquina de comer. Máquina de comer. Bueno, ¿qué nos puedes contar del Alter? Pues esto para mí es mi segunda casa. Ah, sí, vienes mucho por aquí. Claro, me he criado con ellos, de aquí me dan de comer, de almorzar Y bueno, y de cenarlo porque tienen cerrado, pero voy a casa de ellos. ¿Qué bocadillo te has pedido para almorzar? ¿O todavía no los has almorzado? No, no he pedido. ¿Qué te vas a pedir? Pues no sé, ya veremos. Normalmente digo que me prepare la tía lo que quiera ya. ¿Pero te comes el bocata grande, el normal? No, hoy el normal. Cuando he salido de fiesta y vengo de resaca, sí que me cojo el grande. Estoy pensando que no es tan máquina como dice, ¿no? Y ni para una cosa ni la otra tampoco. Tenemos aquí la amiga del Maki. ¿Cómo te llamas? Ana, Ana, va, que no querías salir un poquito. Pues luego te vas a arrepentir. ¿Qué vas a almorzar? no lo sé. ¿No lo sabes todavía? Pues tenés que ir pensándolo ya, ¿eh? Ya, pero es que Bocadillo grande, medio, plato, va. Eso sí, va. un bocadillo pequeñito, una tostada. ¿Tostada? Sí. Fuera, bórrala. ¿Cómo te llamas? Pepe, Pepe, ¿dónde eres? nací de Luche. De Luchén. ¿Conoces ya el Alter, no? Claro. Home, vinguem tots els fins de setmana. ¿Y qué nos puedes contar del Alter? Bueno, res, que es menja molt bé i està molt bé de preu, relació de preu... Preu-calidad, ¿no? Espectacular. Un 10, ¿no? ¿Qué os habéis comido? Que veo una caldereta ahí. Una anguileta de montaña. ¿Una qué? Una anguileta de montaña. Anguilaeta de montaña, ¿eso qué es? ¿Como la yipebre? Correcte. Pero explícate, va, ¿qué lleva? Això, anguila de la marjal, que la fem així a la Anguila muntanya. de la montaña no puede ser, la anguila tiene que ser del mar, va. Que sí, que és d'allà, que la portem i la guisem així. ¿Y qué le ponéis? Patata. No ho sé, això és la cuinera, jo no sé. Está bueno, ¿no? Està espectacular. Bueno, pues muchas gracias. Molt bé. Bueno, Chimotubers, estamos aquí con Tere. Tere es la propietaria, la gerente, la fregaplatos, la cocinera, la camarera de aquí, un poco todo, ¿no, Tere? De aquí del Alter. ¿Cómo estás, Tere? Bé, arrancant. Bueno, antes que nada te quería preguntar, ¿cómo habéis llevado el tema del confinamiento, el arranque después del confinamiento? El confinamiento fatal, perquè clar, quasi 3 mesos en casa de pena. El arranque, pues, ara estem en un 75%, no puc tindre més.
però la gent respon. Dentro de tu aforo vas bien, ¿no? Sí, nosaltres complint l'aforo arribem a omplir-lo tots els dies, que ja és complicat. Evidentemente te gustaría tener más aforo, ¿no? Para poder tener... Evidentemente me gustaría volver a la normalidad, porque la normalidad era el no parar. Bueno, y dejando ya el tema este del COVID aparte, ¿qué nos puedes contar de tu restaurante? Va, promocionate un poco. Pues en mi restaurante la política es comer y hacer la comida con mucho amor. La gente viene porque el pan es casero, la comida la preparamos nosotros, es todo del momento. Y ahora hemos puesto en marcha el reto, que es un bocadillo XL. El reto XXL, ¿no? ¿Qué consiste? Va, explícanos. Consiste en un bocadillo que mide más de 2 palmos, un poco más de 2 palmos, pesa casi... Bastante más, nosotros lo hemos medido, ya lo vas a ver. Pesa casi que 900 gramos. ¿Y qué hay que hacer con ese bocata, aparte de comérselo? Damos el tiempo y el que antes con menos tiempo se lo coma, luego está invitado a un almuerzo. Pero tiene que venir, por ejemplo, un grupo de gente, ¿no? Que quiera, ¿no? Individualmente, con que vengan aquí y digan, queremos entrar en el reto. Yo vengo, por ejemplo, quiero hacer el reto, me siento en la mesa y en cuánto tiempo me lo tengo que comer. El reto está en 5 hay que superar el reto, el récord. 5 minutos 20 segundos. Esto está mal, Salva, ¿no? Yo creo que nosotros somos más de almorzar tranquilos, almorzar cantidad, pero almorzar tranquilos. En el mes de agosto volveremos y empezaremos de cero, para que se coja la gente que quiera comer con más tranquilidad. Muy bien, y aparte de eso, ¿no? Ahora estás ofreciendo almuerzos XXL, ¿no? ¿Y cómo está respondiendo la gente? Bien, bien, la juventud quiere fiesta. La juventud se lo pasa bomba. Y aparte de eso nos ofreces menú diario, ¿no? Menú diario, en el plato estrella tenemos arroz al horno, fideuá, paellas, pero aquí la gente viene preguntando ya directamente por la El arroz al horno es el reclamo, ¿no? De la gente. El reclamo Y luego cenas o fin de semana también. Hacemos desde la madrugada a las 6 de la mañana hasta finalizar comidas. Muy bien. Luego descansamos. Pues muchas gracias, Tere. Enhorabuena porque tienes un restaurante muy bonito y se come muy bien. A vosotros por la visita. Exacto, y nos vemos en el próximo vídeo. Chimotubers, hasta aquí el vídeo del restaurante El Alter. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado. No te olvides de suscribirte, darle a like, compartir y como digo siempre... ¡Nos vemos en el próximo vídeo!